Derechos humanos hasta septiembre de este año estaban abiertas 100 causas por apremios ilegítimos y se había presentado 1.775 denuncias por violencia innecesaria en la región de Coquimbo a los Lagos. Esto es parte del informe anual 2013, Situación de los Derechos Humanos en Chile. Queremos ahondar en ese tema y para eso conversamos con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, que está aquí con nosotros en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, Macarena, mucho gusto. Igualmente, bueno, esto fue presentado hoy a las 10 de la mañana en Matucana 100, es un informe bastante extenso, pero yo te quiero preguntar a ti, ¿dónde son los puntos donde está la mayor preocupación de la falta de los derechos humanos? A ver, bueno, el informe anual es un documento que nosotros entregamos por ley, hay que entregarlo a todas las autoridades del Estado, donde hacemos una radiografía anual de la situación de los derechos humanos y damos recomendaciones a todos los poderes del Estado. Este año, una de las situaciones que más nos preocupan es la que tú hablabas, que en realidad nosotros la englobamos dentro del concepto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y ahí lo que hemos visto es que, a pesar de que la tortura pareciera que es algo del pasado en nuestro país, la verdad es que todavía se practica. Que evoca a una parte específica de la historia. Efectivamente, sí. Pero lo cierto es que en Chile se tortura, no como antes, no es una política de Estado, pero sí es una práctica respecto de todos aquellos lugares donde se encuentran bajo custodia del Estado las personas. Por ejemplo, hospitales psiquiátricos, por ejemplo, establecimientos de larga estadía para personas de tercera edad, por ejemplo, en los retenes, por ejemplo, las violencias innecesarias o los apremios ilegítimos, que son denuncias que se han estado presentando, dan cuenta de que no hemos superado esta práctica y como se trata de una prohibición total, la que hay sobre la tortura, el Estado está obligado a la prevención, a la investigación y a la sanción. Te quiero preguntar, tú has hablado de varios espacios, el retén, ¿cierto?, los centros psiquiátricos, los lugares donde personas de la tercera edad pasan determinados espacios de tiempo. El informe habla de los espacios de privación de libertad, sí. Habla en esos términos. ¿De qué forma se materializa esta tortura? Mira, depende. Hay lugares en que ha permeado toda la estructura y entonces, por ejemplo, en algunos penales, de hecho salió en la prensa hace un tiempo atrás el caso de la cárcel en Valdivia, donde prácticamente era una institución la tortura, es decir, se ponía gas de pimienta a los privados de libertad en la comida, se les hundía la cabeza en agua, efectivamente prácticas de tortura que están prohibidas. Por otro lado, también en contexto de investigación policial, respecto de narcotraficantes, hemos podido verificar también que hay tratos crueles, inhumanos a esas personas, independientemente de que puedan o no ser culpables de aquello que se investiga. Pero aquí estamos hablando de esta relación de poder de quienes están al cuidado de estas personas, más allá del trato entre, en este caso, los pares que pueden estar recluidos en determinado lugar. No, cuando hablamos de tortura, lo que estamos diciendo es que hay funcionarios públicos o particulares, pero con la tolerancia del aparato público, que lo que pretenden es infligir un daño grave e intencional a una persona por un montón de motivos. Al final puede haber muchas finalidades, pero en todos los casos se trata de funcionarios públicos. Hablemos en positivo, ¿te parece? Porque esta es la cuarta medición, es un gobierno que está terminando, por lo tanto el único gobierno que ha podido recibir este informe a lo largo de sus años. ¿Cuánto hemos mejorado en cuanto al cuidado de los derechos humanos? Es difícil sacar balance en materia de derechos humanos porque lo que le corresponde al instituto siempre es mirar el vaso medio vacío. Y es la autoridad quien tiene que mostrar el vaso medio lleno. Dicho esto, yo creo que sí han habido avances, todos los gobiernos hacen algo en materia de derechos humanos. En este caso, la ley antidiscriminación claramente es un avance que tardó mucho en llegar. El proyecto de ley que crea una instancia gubernamental en materia de derechos humanos también es un avance. Si nos referimos a los temas del pasado, el hecho de que durante este periodo más de 700 querellas se hayan presentado, digamos, para efectos de perseguir la responsabilidad de quienes cometieron crímenes en el pasado, son todos aspectos positivos, pero evidentemente nos quedan muchos desafíos por delante. Hay muchos desafíos y varias áreas, a ver si abordamos alguna de ellas. Habla por ahí el informe del acceso a la justicia y también del acceso a la participación política. Sí, lo que pasa es que nosotros quisimos tomar este tema porque pareciera que el hecho de que uno vive en democracia diera por asegurado el ejercicio de derechos políticos. Y como instituto dijimos, bueno, revisemos esta situación. ¿Y qué nos hemos encontrado allí?
En primer lugar, este año, y salió también en la prensa, pudimos constatar que entre 12.000 y 15.000 personas privadas de libertad, que de acuerdo a la Constitución tienen derecho a ejercer el sufragio, no pudieron hacerlo porque no hay una ley que los habilite para eso, una ley que permita administrativamente resolver el problema de que voten. Esa es una. Segundo lugar, las personas con discapacidad, que ciertamente hoy día tienen el sistema de braille para votar. La verdad es que hay otras personas para que... un tipo de discapacidad. Exactamente, es un tipo de discapacidad y hay que mejorar las condiciones para otros tipos de discapacidad. Lorena, yo te puedo interrumpir, vamos a seguir claro. Conversando porque tú sabes que nos importa también llevar la noticia en el momento que pasa. Te invito para que tú y quienes nos acompañen también nos traslademos a Argentina. Nosotros retomamos la conversación, estábamos conversando sobre este informe anual 2013, situación de los derechos humanos en Chile, y sigue junto a nosotras Lorena Fríes, ella es la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias por esperarnos, Lorena. No se preocupe. Estábamos muy atentas ahí también viendo lo que ocurre, pero también conversando de respecto de que esto que fue presentado esta mañana, alcanzamos a conversar respecto del acceso, ¿cierto?, también a la justicia y también de la participación política. Pero hay otros datos que también da a conocer el informe y que guarda relación con los pueblos originarios. Sí, bueno, la verdad es que en relación a los derechos de los pueblos indígenas lo hemos tocado todos los años. Y lo hemos tocado todos los años porque creemos que es uno quizás de los conflictos más complejos que hay hoy día en Chile en materia de derechos humanos. Esta vez tocamos la situación de los pueblos indígenas que están en las urbes, ya no en el campo, pero de todas maneras hacemos un llamado en realidad a tener que enfocar esto de una manera urgente desde una estrategia nacional que permita resolver los problemas que son tanto de territorio como de reconocimiento constitucional y también, ¿no es cierto?, el reconocimiento de nuestro Estado multicultural y otros hablamos de plurinacional también, como una forma de dar cuenta de que siendo pueblos tienen derecho también a decidir sobre sus destinos. Te voy a hacer una pregunta puntual respecto, tú hablabas de, en este caso, este informe tiene acento en ¿cierto?, aquellas personas que vienen de distintas comunidades que están insertas en las urbes. ¿Sufren algún tipo de discriminación que hace que sean objeto de estudios por este informe? Justamente lo que veíamos es que no eran sujetos de estudio y por lo tanto queríamos relevarlo justamente para ver qué es lo que pasaba con ellos. Y por cierto, que viven discriminación. ¿Con qué se encontraron? Claro. Nos encontramos con discriminación en términos de identidad, es decir, se les discrimina porque son pertenecientes a pueblos indígenas y generalmente están también dentro de los grupos más vulnerables por razones de pobreza. Entonces tenemos una situación, pensemos también que un alto porcentaje de la población indígena vive, por ejemplo, en la región metropolitana, donde viven condiciones de indignidad que se suman a las que viven sus pares en los territorios. ¿Qué pasa con los niños? Y también te pregunto por las mujeres. Uno de los capítulos del informe tiene que ver con las violencias y la verdad es que ha sido un tema también de varios informes, pero esta vez es importante señalar que tanto las mujeres como los niños, niñas y adolescentes son todavía en una magnitud bastante alta objeto de violencia. En el caso de los niños y niñas, 7 de cada 10 niños, niñas, adolescentes han sufrido violencia de mano de sus padres o de sus madres. Y en el caso de las mujeres, 3 o 4 de 10 han sufrido violencia alguna vez en su vida. ¿Y dónde se radica ese espacio de inseguridad? Se radica en el hogar. No es el espacio público donde se cometen los delitos, en este caso dentro de la casa. Y qué cosa más triste que los niños y las niñas tengan que vivir inseguridad dentro de sus propios hogares. ¿Para qué decir las mujeres? Lo que da a conocer el informe se cruza con las políticas o al menos las campañas preventivas que lleva adelante en este caso el gobierno. Te lo pregunto porque hablas de la violencia, hablas de la no discriminación. ¿Hay un cruce al menos en eso? Hay un cruce en el sentido de que, por ejemplo, este gobierno ha venido realizando un par de campañas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Ahora, uno debiera decir también, porque no nos satisface llegar hasta ahí, que si bien el elemento de prevención es clave en materia de violencia contra las mujeres, niños y niñas, también es cierto que un elemento
preventivo muy fuerte y al que habría que apuntar es la educación. Es decir, en los colegios hoy día debiera estarse tratando de manera consistente la violencia como parte, digamos, de la discriminación, tanto hacia los niños como hacia las mujeres. Hablemos de lo metodológico. ¿Cómo se lleva adelante este estudio que finalmente se refleja en este informe? Con mucha fuerza, ¿no? Pero se lleva adelante la siguiente manera. Porque son tantas áreas, además, sí, ¿cierto? Bueno, ese es el tema. En materia de derechos humanos, la verdad es que todas las dimensiones de la vida humana hacen parte o son reguladas por los derechos humanos y son la base misma de la democracia. Por lo tanto, estar en este tema y conciliar las voluntades para avanzar en esto es fundamental. El informe lo que hace durante la mitad del año es recabar información y durante la otra mitad se redacta y cada uno de sus aspectos es aprobado por un consejo pluralista donde están incorporadas todas las visiones sobre la sociedad, no sobre los derechos humanos, donde no es que haya muchas visiones, sino que más bien hay normas que cumplir. Y en virtud de lo que ha pasado durante el año, se conjuga este informe y se da a conocer a las autoridades, a las más altas autoridades del Estado, con el fin de entregar recomendaciones que mejoren la garantía y el respeto que debe cumplir el Estado hacia la ciudadanía. Bien, pues este informe se hizo público hoy, así que está disponible también para todos.